Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Y antes de ir a nuestra entrevista, una entrevista muy interesante el día de hoy con Renzo Ibáñez, líder del Partido de Prensa Peruano, politólogo, analista político, quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que ha venido ocurriendo estos días. Fíjense, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, el señor Guido Béjar, que lleva varios días afirmando cosas que no tienen ningún sentido. Él dice que sus palabras han sido sacadas de contexto. Sin embargo, afirmar pues que la Marina de Guerra del Perú participó en la creación de Sendero Luminoso o que fue causante de la creación del nacimiento de Sendero Luminoso, afirmar que la CIA Aló, buen día, con Jorge Cabanilla. fue quien se encargó de crear a Sendero Luminoso, por más que lo haya dicho de una manera u otra, es demasiado grave. Uno no puede afirmar estas cosas de una manera tan ligera cuando eres ministro de Relaciones Exteriores. El señor Béjar tiene que ser retirado del gabinete, tiene que ser echado del gabinete. No lo sorprenda, que no lo sorprenda, que sus afirmaciones son una confrontación y un reto, ¿no es cierto? Una amenaza, ¿no? Al Congreso de la República, que en pocos días va a tener que determinar si le da la confianza a este gabinete hecho, creado, construido sobre la base de personajes muy oscuros, queridos amigos y amigas. Personajes que no reúnen las condiciones, plagiarios, con conflictos de interés, con investigaciones por corrupción, vinculados a Movadef, al Sendero Luminoso, con investigaciones por apología al terrorismo, por vínculos con el terrorismo, oficializadas además, con vínculos con el narcotráfico. Y no solamente algunos ministros, el mismo presidente del Consejo de Ministros. Entonces, que el señor Béjar salga a decir esas cosas, más parece ya, ¿no es cierto?, una afrenta, ¿no? O sea, un golpe al Congreso, ¿no? O sea, un primer golpe, una confrontación, una llamada a la venganza. Porque nadie podría en su sano juicio darle la confianza a este señor de 85 años, en el cual calculo que ya deben haber problemas de edad, ¿no? Y problemas, digamos, de su pasado, que están pasándole la factura. Recordemos que este es un señor que ha sido guerrillero, que ha sido entrenado en las guerrillas, que le ha disparado a la gente, que ha participado de situaciones de guerra, de situaciones de violencia, ha matado aparentemente a gente, es sospechoso de haber asesinado a personas y de haber sido amnistiado por eso en el gobierno del señor Velasco. Ese es el señor Guido Béjar, una persona a quien se le acusa de haber asesinado a 3 peruanos, y quien luego fue amnistiado, o sea, fue perdonado, entre comillas, por el señor Velasco, que como ustedes saben, Velasco era un señor que amnistió a muchos de estos grupos guerrilleros, porque él era socialista, porque él era de izquierdas. Entonces, ha llegado un límite el señor Béjar en el cual ya no responde pues a una situación normal. Este señor debería ser sacado del gabinete de inmediato, antes de que el gabinete se presente en el Congreso. Pero antes de empezar con la entrevista y en línea con esta primera reflexión, quiero decirles algo. La fortaleza del señor Castillo no está en su propuesta económica, no está en su gabinete. La fortaleza del señor Castillo no está en qué tantos buenos técnicos tiene o en si tiene un buen plan económico. Si ustedes se dan cuenta, sus ministros no saben responder ni una sola pregunta que tenga que ver con políticas públicas o algo más profesional, más técnico. Pero ¿saben por qué su fortaleza no está ahí? Queridos amigos y amigas, porque a la gente, a la población más pobre, más vulnerable, probablemente no le interesen los planes económicos del señor Castillo, no le interesen sus propuestas técnicas, porque hay un gran bolsón de la población, y hay que ser muy honestos, que vive en la informalidad, vive en la pobreza, en la vulnerabilidad, y estas cosas no le interesan. La fortaleza del señor Castillo está simplemente en un elemento de identificación, de ilusión, de sueño, de reivindicación, de venganza quizás, en donde muchos peruanos querían un presidente como el señor Pedro Castillo, por simplemente una cuestión de narrativa, de discurso, de sueño, de ilusión, dado que no tenían nada más que perder y dado que tampoco tenían por qué ganar más, porque nunca lo habían ganado, nunca habían tenido más prosperidad, nunca habían tenido más desarrollo, se aferraron a algo que no era ni económico ni político, se aferraron a una imagen. Es por eso, creo yo, que hace tanto
por aquí el señor Evo Morales, que se pasea tanto por acá el señor Evo Morales, quien capitalizó lo mismo en Bolivia. Décadas de desigualdad, de distancias económicas y sociales, capitalizadas por este señor que no hizo mucho por la economía boliviana, cosechó más bien lo que los gobiernos anteriores habían hecho con respecto al gas, a los hidrocarburos, a los minerales. Y él más bien dejó la economía boliviana en una situación muy endeble. Pero Evo Morales, si ustedes se dan cuenta, es más o menos como la imagen, ¿no es cierto?, el proyecto de Castillo. Castillo quiere ser como Evo Morales. Él aspira a ser como Evo Morales. Y el modelo boliviano ciertamente no es tan radical como el venezolano, el cubano o el nicaragüense. Es un modelo indigenista, con un discurso de una narrativa muy socialista, pero en términos económicos siempre se mantuvo hasta cierto punto muy moderado, ¿no? Entonces hay acá hay acá un truco, acá hay un plan, es simplemente una coyuntura en la cual Evo Morales le sirve a Castillo por un tema de estrategia. ¿Qué están buscando desde el gobierno, a pesar de todos estos errores que cometen? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Es algo que vamos a conversar hoy día con Renzo Ibáñez, quien ya nos acompaña en nuestro programa. Creo que ya lo tenemos con nosotros. Renzo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días y un abrazo para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, Renzo. Un gusto también. Bueno, este programa llega a 10 regiones del país, a más de 27 radios y canales de televisión, principalmente en regiones. Bueno, en regiones desde Cajamarca hasta Puno. Y creo que acá justamente nuestra audiencia a veces no tiene mucha información sobre política y lo que le llega es una información a veces muy, ¿no?, dispersa, muy fragmentada, ¿no? Sobre todo este ruido político con el Béjar y el Bellido hablando. ¿Cuál es tu percepción sobre la coyuntura? O sea, si nuestra audiencia, nuestros oyentes tuvieran que llevarse unas cuantas ideas de qué es lo que está pasando, ¿qué les dirías? Bueno, en principio, a propósito que estamos aquí, y tiene que ver todo con el tema de los contribuyentes, la íntima relación que existe entre economía y política. Eso, para empezar, ¿no? ¿Por qué es que los agentes económicos pueden abstraerse, pueden tener miedo? Dicen que el dólar es uno de los espacios, de los efectos, en todo caso, de los actores más cobardes que existen, es porque efectivamente en donde van tienen que tener claro cuáles son las reglas, ¿no?, y los principios de predictibilidad que deben existir en toda nación, en todo Estado. Y eso se hace a través de la política. La política implica instituciones, la política implica organismos internos que justamente son los que construyen y tratan de orientar toda la acción humana de los habitantes que existen dentro de un Estado, y eso implica, por supuesto, acuerdos y la necesidad de confianza entre los actores políticos. Uno de los grandes problemas que tiene el país como nación es nuestra profunda desconfianza. Eso ha generado, por supuesto, que en vastos sectores de la nación se haya podido ilusionar, por ejemplo, con gente que, a pesar de que teníamos ya ciertas evidencias con esta relación, ¿no?, con Sendero Luminoso, como Badef, y además de tener sin ambajes incluso, y sin ocultamientos, sin grises, ¿no?, la total certeza de que tenían un programa de gobierno marxista-leninista, un programa de gobierno absolutamente nefasto para lo que hoy necesita el Perú, en un contexto de globalización y de mercados, hayamos elegido, a pesar de todo eso, a alguien como Pedro Castillo. Eso creo que es lo primero, ¿no? La íntima relación entre economía y política, la necesidad de instituciones políticas, la necesidad de predictibilidad y la necesidad de que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo, cosa que en este momento no existe. Lo segundo es que vivimos en un país absolutamente tensionado, justamente producto de esa falta de confianza, y esa tensión implica polarización, y en medio de esa polarización están los gananciosos, ¿no? Los tipos que no les importa la democracia, los tipos que no les importan las instituciones, los Bermejos, los Cerrones y los propios Castillos. Aquí no hay, por cierto, a propósito del actual presidente de la República, no hay que soslayar el liderazgo que de todas maneras tiene en el gobierno, aunque en las encuestas se refleje que el verdadero presidente de facto sería en todo caso el señor Cerrón, pero todos estos están de acuerdo en querer un poco medrar, ¿no?, de esta cuestión conflictiva para poder imponer algunas agendas, entre ellas la que ya conocemos, la necesidad de una asamblea o la necesidad ficticia
y superficial de una asamblea constituyente para poder empoderarse ellos, más que el discurso de empoderar a la población, ciertamente, ¿no? Nosotros somos un país de comerciantes, incluso el sur es muy comerciante, ¿no es cierto? Y que necesita más bien, no de trabas, sino más bien de facilidades, de orientaciones por parte del Estado para poder emprender. Somos un país muy creativo. Lo último que quieren es tener una bota del Estado que esté encima. Y claro, hay un discurso. Renzo, una pregunta acá, haciendo un pequeño corte. Hay mucha gente que piensa que Cerrón es quien maneja a Castillo, que Castillo es una especie de títere, y hay otros que dicen, oye, estos están en la misma línea, segundo escenario. Y el tercer escenario es, probablemente estén en la misma línea, pero igual Cerrón lo maneja porque Castillo está involucrado en todos estos, ¿no? Entonces estas cochinadas, digamos, de los dinámicos del centro. ¿Cuál es tu postura sobre la relación entre Cerrón y Castillo? Porque es muy importante borrar este mito de que Castillo es un pobrecito, es una víctima, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No lo es ciertamente, pero también es cierto, y creo que algo de razón debe haber cuando, algunos, yo trato de interpretar, ¿no? Que Cerrón o Castillo es de alguna u otra manera un títere, pero sin convicción. Es decir, es títere, pero un poco acogotado, un poco porque hay un chantaje detrás. Esto que hemos descubierto mediante algunos fiscales, aunque a destiempo, porque hubiera sido muy importante que supiéramos todo esto de los dinámicos del centro antes de la elección, para que por lo menos la gente hubiera tenido un shock emocional y hubiera dicho, no vamos a ir con esto, pero bueno, al final salió todo lo de los dinámicos después de la elección. Lo que da cuenta es que hay un beneficiario. ¿Cuál es el beneficiario más importante? Es el señor Castillo. Entonces, ahí definitivamente hay un chantaje, hay algo, ¿no es cierto? Pero, a propósito de las últimas encuestas que han salido, un 41% de la población piensa que efectivamente Cerrón está encima del señor Castillo y que otro 20% coordinan sus acciones, por lo cual un 61% cree efectivamente, y esto es un acto, por supuesto, además inconstitucional, no es legal, que el señor Castillo está presidiendo a la nación. Yo creo que además coinciden. Y por una cuestión de ego, tampoco creo que en este momento el señor Castillo esté muy contento con que la población crea que el señor es efectivamente un títere. Así que están juntos en el proyecto, piensan más o menos igual, pero creo que hay un poco también de chantaje, por lo cual en ese sentido también el señor Cerrón aparece en ciertos medios de comunicación, porque tú sabes que, mira, tú grita qué es lo que tienes, qué es lo que crees tener, y eso es justamente de lo que cares. Exactamente. ¿No? Entonces el señor Cerrón pasea por medios de comunicación, incluso se atreve a criticar a Pedro Castillo, a algunos ministros, ¿no? Cuando le preguntan sobre el tema del portero, dice, yo soy un político cuajado, pero a mí no me duele, pero a las bases sí les dolió, ¿ah? Eso quiere decir que a él también le dolió, ¿no? Claro. Entonces, era una forma de acusar recibo de lo que efectivamente hizo Pedro Castillo. Pero están en lo mismo, es un proyecto conjunto. Hay que entender cómo funciona el marxismo-leninismo en términos políticos, y es que al final los seres humanos que están dentro de un proyecto son simples actores, instrumentos de una gran idea que está ahí, que es justamente destruir el Estado burgués, ¿no? Hay una distancia, en verdad, que cada vez es más notoria entre lo que está pareciendo hacer o queriendo hacer el Congreso, los gremios, algunos políticos más tradicionales, empresarios, incluso de decir, oye, mira, vamos con calma, vamos despacio, probablemente la estrategia del Congreso sea darles la confianza. Por un lado está todo este grupo más como démosle tiempo, y por otro lado tienes una clase media, ¿no? Ciudadana, provinciana, limeña, apurada por sacar a Castillo y vacarlos, y tienen este hambre, ¿no? de sacar a Castillo porque no aguantan. Sí, claro. Hay sobre temor, hay sobre miedo, digamos, en la mesa. ¿Es momento por una postura mesurada? ¿Los políticos duchos están en el camino correcto? ¿O realmente crees tú que en las siguientes semanas esto debería decantar en sacar a esta gente porque en verdad nos van a destruir, como se plantea, digamos, de una postura un poco más temerosa, más radical? ¿Cómo lo ves tú? A ver, bastantes cosas. En principio, evidentemente, creo que el miedo es absolutamente justificado, ¿no? En principio, por cómo es que se ha ido comportando este señor del sombrero, a propósito del sombrero luminoso, cuando nos pone un gabinete, ¿no? De ese estilo, con la única intención de querer, además, golpear, ¿no? Y querer polarizar, querer tensionar. Y en segundo lugar,
profunda improvisación, mediocridad que existe alrededor de estos cuadros que, por supuesto, generan todos los miedos posibles a nivel económico, pero sobre todo a nivel autoritario, ¿no? En términos de cuáles serían, en todo caso, las primeras señales. Hubiéramos esperado pues una persona mucho más dialogante y no tenernos que encontrar con los diálogos un poco escondidos, casi de madrugada. Me hubiera gustado que, por ejemplo, la reunión con los medios de prensa hubiera sido con mucho más pompos y más bombos y platillos, o la reunión con Renovación Popular hubiera sido por lo menos de día, con declaraciones hacia afuera. ¿Por qué hacerlo de esa forma? Entonces, hay una vocación autoritaria, hay un tinte autoritario, por lo cual, por supuesto, la clase media limeña tiene mucho miedo, con lo cual además hace de este régimen un régimen en todo caso, camino hacia el autoritarismo. No hay que recordar a Franklin Delano Roosevelt en un famoso discurso del año 41, cuando hablaba de las 4 libertades. Una de esas libertades era justamente vivir sin miedo. Entonces, ¿qué es una de las cosas más importantes que hay que cuidar en una nación, en una democracia, cuando se vive en libertad? Vivir sin miedo, ¿no? Y por supuesto que en ese sentido no hay ninguna claridad por parte del gobierno, no existe además ninguna intención, pero además esa profunda mediocridad hace que, no sé, el otro día estaba leyendo al propio Fernando Rospigliosi y decía, bueno, ¿y cuál sería la alternativa? Estos señores no tienen cuadros, ¿a quiénes más van a poner? Aparte de su intención de polarizar, por supuesto, ¿a quiénes van a poner? Y otra de las cosas que también me ponía a pensar a propósito del tema del miedo era cómo este señor que había transitado con los caviares durante la segunda vuelta, resulta que los termina prácticamente votando y ha tenido, digo, asalariados, ¿no? De caviares, que es la señora Anaí Durán y el señor Pedro Franque, porque yo dudo mucho que ellos tengan algo que ver finalmente en la política total del gobierno. Pueden tener algún tipo de influencia a nivel económico, ciertamente porque está ahí Pedro Franque como ministro de Economía, pero en términos de la línea dura del gobierno, ellos no tienen absolutamente nada que hacer y, por supuesto, quien está dirigiendo todo de alguna u otra forma en esos espacios es justamente el señor Vladimir Cerrón, conjuntamente, claro, con el señor Castillo, que no es, y hay que decirlo nuevamente, ninguna víctima. Eso, por supuesto, ha generado toda la impaciencia, pero además la profunda inestabilidad de los actores económicos. Claro, hay un problema también de inflación a nivel de commodities, a nivel internacional, que ha coadyuvado también al tema del dólar, pero por supuesto, principalmente, ¿no? Nosotros como país y sobre todo las señales económicas y políticas no se han visto lo suficientemente contundentes para poder aminorar el riesgo y la desconfianza que tienen los actores económicos, y por lo cual el aceite, el arroz, el bonito, el jurel comienzan a subir y la gente, por supuesto, está desesperada. El gran problema de eso es que en los primeros días la gente no entiende que este es un problema de gobierno. Si no dicen son los primeros días, entonces será pues, ¿no? Pero va a pasarlo el tiempo y seguramente este gobierno se decantará y de alguna u otra manera comenzará a desgastarse. Pero a propósito de las voces que quieren negociar, yo dudo mucho que exista en principio la posibilidad de vacancia, no veo que haya intención, veo que un intento de conversación. Pero veo también un gobierno que, más allá de los planes que hemos conversado en un principio, sus planes de intentar esta constituyente, de tomar el control total y estas barbaridades que además anuncia el señor Cerrón, que todos hemos visto en agenda política el día domingo con Enrique Castillo, y este retroceso en la economía, creo que es un gobierno precario. Creo que en el fondo el señor Castillo lo que quiere es sobrevivir políticamente, ¿no? Y no veo cómo, según las encuestas, ¿no? Además, la primera vez que alguien que comienza un gobierno tiene cerca de 38%, que es una cosa de locos. Eso está muy bien, pues, para quien está 3 o 4 años en el cargo, ¿no? Salvo que seas Toledo, que tuvo, creo que, 4% en algún momento. Pero por lo general un nuevo presidente, además con estos rasgos populistas, debería tener por lo menos un 70% de aprobación, cosa que no lo tiene, ¿no? E incluso sus aprobaciones se parecen mucho a de la presidenta del Congreso,
que por lo general es siempre el Congreso, pues es una institución tan antipática para todos los peruanos, y en general en todos los países los congresos siempre son antipáticos, y además muy parecida a la de Pedro Franque, que por lo general es un funcionario que goza de la desafección de la gente, ¿no? Entonces, no tiene las herramientas, encima tiene a un PCM absolutamente cuestionado como el señor Bellido, la gente no lo quiere, supera el más del 50%, y es cierto que hay que mirar también un poco las cifras con lupa, porque, claro, el gran bolsón que aporta de esa desaprobación está justamente en Lima y en el norte, claro, en el sur también tiene algún apoyo, pero tampoco es tanto como se mostró, por ejemplo, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, cuando tú tenías, por ejemplo, registros del 90% a favor de Castillo y 10% a favor de Keiko Fujimori. Eso, esa luna de miel, incluso para el sur del país, también ha pasado. Así que yo creo que ese señor está que mira las cosas ya con un poco más de temor y va a tener que conciliar si es que quiere sobrevivir y si es que ese es finalmente el objetivo, por lo menos en esta etapa del gobierno, ¿no? De acuerdo. Ahora, en el caso ya concreto de las batallas que se vienen, ¿no? Mira, yo justo conversando con nuestra audiencia, con los que nos escuchan, siempre hablábamos de, el primer gol lo metió el Congreso, la mesa directiva, digamos, ¿no? Uh-huh. El segundo gol lo metió el Congreso, que fue el reparto de la asignación de comisiones. Uh-huh. Ahora viene el gabinete, número 1, y van a venir 1 o 2 proyectos de ley, sobre todo en la Asamblea Constituyente, que seguramente claro, va a presentar el señor Castillo. Viene la negociación por el presupuesto de la República, que va a ser en noviembre. Viene probablemente la ley de los ronderos. O sea, van a empezar, más allá que yo estoy de acuerdo contigo, que Castillo se siente débil y no puede jugar todas sus cartas, por más que tenga, digamos, a Cerrón ahí. Así es. Con este así plan. ¿Cómo crees tú que va a ser? Es más, a ser? Serrán está ahí justamente para asegurar su plan de gobierno, el más duro, ¿no? Mientras que seguramente está viendo, es más, creo que Cerrón está un poco preocupado porque está viendo a Castillo un poco en devaneo, ¿no? Así es. ¿Cómo crees que debe entonces ya actuar el Congreso? ¿Tú cómo ves la estrategia del Congreso en los siguientes meses? Bueno, en principio espero que haya una estrategia, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, que a Renovación Popular se le van 4, encima el propio líder de Renovación Popular se va. No entiendo muy bien cómo es esta situación. Afortunadamente se han ido por lo menos una bancada que es más o menos afín en términos de la oposición democrática. Esperemos que haya conciliación. Veo Acción Popular muy tibio. Alguna vez Andrés Tausen en el curso hablaba de que era la Federación de Independientes, pero esto es peor, porque siento que hay incluso, se han comido un poco el cuento de un populismo un poco simplón, esta facción del señor Mesías Guevara, el señor Lescano, ¿no? Y creo que eso los va a llevar un poco a la componente, en todo caso a tender puentes innecesarios con el gobierno. Espero que haya una estrategia, pero también es cierto que los aparentes goles del principio de la mesa directiva, ¿no? A ver, son goles en principio aparentes por parte del Congreso, pero también es cierto que yo no sé hasta qué punto los señores de Perú Libre realmente querían formar parte de la mesa directiva. Yo siento que perdieron la mesa directiva un poco por voluntad, ¿no? Porque hay que recordar, además, otra de las estrategias de Vladimir Cerrón, quien ciertamente tiene la mayoría, o de alguna u otra manera, controla el Parlamento. Vladimir Cerrón no le convenía tener responsabilidad en la dirección de una institución a la cual, de alguna u otra manera, quieren derrocar. O sea, quieren tener, digamos, su porción dentro del Parlamento para ser quinta columna de ese Parlamento. Entonces, Cerrón habló mucho del Congreso ordinario y el Congreso extraordinario, ¿no? El Congreso ordinario es este Congreso formal del Parlamento, la Avenida Bancay, las comisiones y qué sé yo. Y lo segundo es el Congreso extraordinario, que tiene una serie de elementos, entre ellos de orden, por supuesto, basal, ¿no? Sindicatos, obreros, campesinos, ¿no? Rondas, en fin, que es la ebullición social, con lo cual ellos quisieran hacer una suerte de chilenazo en algún momento, ¿no? Para forzar la Asamblea Constituyente. Ellos están apelando a eso porque saben que del Parlamento no van a obtener absolutamente nada. Entonces, claro, en principio ellos pierden pasivamente, ¿no? Pasivamente pierden la mesa directiva, y lo de las comisiones es simplemente una suerte de golpear al Parlamento, a decir, no me han dado mi comisión, ¿no? A pesar de que ellos saben, por supuesto que entienden y saben cuál es la real, digamos, estructura del manejo del poder y las votaciones dentro del Parlamento, ¿no? Era simplemente
Además, ellos saben en el fondo que cuando ellos critican y dicen que esta es la democracia, ellos saben que es una pelotudez finalmente, ¿no? Para ellos mismos, digo. Entonces, la batalla va a ser dura. En principio tiene que haber pues una oposición que sea lo suficientemente consecuente, tiene que evaluarse cada ley que venga. Lo primero que tiene que hacerse es censurar a este señor Béjar. No creo que eso podría empoderar y hacer mucho más fuerte al Congreso, que necesita de legitimidad, porque claro, a comparación de otros congresos, este Congreso, desde el lado de los centros y las derechas, por decirlo de alguna manera, o de la oposición democrática, para no excluir a quienes no estén necesariamente relacionados con posiciones conservadoras, esta oposición democrática tiene de alguna u otra manera una relación con la calle, ¿no? Hemos visto que hay una movilización enorme. Entonces, calle y Congreso tiene que tener una íntima coordinación, si es que no tiene los votos suficientes, por lo menos para impulsar algunos cambios, y que sepa Bellido, que sepa Castillo, que sepa Cerrón, que ellos, por supuesto, no están solos, ¿no? Pero se vienen batallas duras, tiene que irse el señor Bellido, y si es que se morigera un poco este Parlamento, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, por lo menos abstenerse, pero la verdad que es bien difícil darle confianza a esta gente que además está desordenada, desubicada, pero que sinceramente en términos morales y técnicos no tiene absolutamente nada que ver con lo que hubiéramos esperado del Bicentenario de la República. Te decía que definitivamente lo que se les viene con la presentación del gabinete y la confianza va a ser un reto para el Congreso, porque yo no sé cómo se van a tapar la nariz, los ojos, la boca, las orejas para poder muy difícil siquiera abstenerse, ¿no? Sí, pues, de darle sí, la confianza a un señor como Béjar, digamos, que tiene estos comentarios, o como tú me dices, como yo. Hubiera sido, José Ignacio, muy interesante que haya pues una vacancia e inmediatamente hacer pues un movimiento casi de arte marcial para que luego se baje todo, pero eso es imposible. No creo que hayan los votos, son 87 votos que se necesitan, pero por lo menos tratar de poner algunos escollos y óbices a cualquier intento y exceso autoritario que pueda venir del gobierno. Y por supuesto a la calle y los ciudadanos tenemos que estar ahí para poder respaldar a la oposición democrática en el Parlamento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Renzo. Ha sido un gusto conversar contigo. El gusto es mío, José Ignacio. Un abrazo enorme. Que sigan los éxitos. Hasta otra oportunidad, de todas maneras. Cuídate mucho. Señor Renzo Ibáñez, politólogo, líder además joven del Partido Aprista Peruano, que nos ha compartido sus reflexiones con respecto a la coyuntura, con respecto a esta situación en la que estamos, en la cual, como bien dice él, ciudadanía y Congreso deben estar juntos, deben tener cierto nivel o muy buen nivel de coordinación, porque la oposición del Congreso de la República, esta centro derecha, tiene que tener las cosas claras, tiene que tener apoyo, tiene que tener una idea más clara, fundamentos para poder detener este desorden, este caos, esta mediocridad, este autoritarismo, el populismo, todas estas cosas que nos ha traído el gobierno de Pedro Castillo y que en sus primeros días nos lo está demostrando con mucha generosidad. Gracias a todos por estar con nosotros. Será hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.